Un saludo para todos y bienvenidos. Soy Marco Rengifo, líder del proyecto de bibliatogo.com. Vamos a comenzar nuestro evento de esta noche. Hoy tenemos 26 de febrero del año 2013 y el propósito fundamental de nuestra cita hoy es hablar acerca de cómo romper nuestros esquemas mentales, rompiendo mis esquemas mentales. Sin lugar a dudas, esta es una batalla fuerte que todos nosotros, los seres humanos, debemos enfrentar. Y qué mejor hacerlo pegados de Dios. Qué mejor hacerlo que confiando en aquel que es la fuente inagotable, de aquel que es la fuente inagotable de sabiduría y el único que puede llevar nuestra vida a experimentar la verdadera libertad, la libertad a la cual fuimos llamados desde el momento mismo en que Jesucristo tocó a la puerta de nuestro corazón para hacer de nosotros un hombre y una mujer completamente nuevo. Por eso quiero invitarle a usted en esta noche para que dedique los siguientes minutos a estar atento a lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios. Olvídese por un momento de todas las distracciones que hay, internet, radio, televisión, prensa, libros. Aún por un momento olvidémonos de sacar conclusiones apresuradas durante este seminario virtual que hemos querido realizar para invitarles a ustedes a experimentar la verdadera libertad. bibliatogo.com es un proyecto de formación, es un proyecto de entrenamiento en el que estamos invitando a todas las personas que estén realmente interesadas en construir y desarrollar desde cero su proyecto de vida espiritual. Este tema tiene como único fin, único propósito, glorificar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios y extender el mensaje de la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa por la cual nosotros en bibliatogo.com trabajamos y todos los días invertimos de nuestro tiempo para que nuestro buen Dios sea siempre activando en los corazones ese querer como el hacer por su palabra, ese deseo ferviente realmente de llevar nuestra vida cada día a experimentar y a vivir esa gloria maravillosa de Dios. Por eso yo en esta noche les invito entonces para que estemos atentos, para que nos dispongamos y para que realmente sea Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida y poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente ese deseo genuino y ferviente de acercarnos a Él. Recuerde, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Él está profundamente interesado en nuestra vida y Él seguramente quiere a través de este mensaje llegar a su corazón, traer respuesta a la necesidad de su vida, proponerle un camino e invitarle a seguirlo. Tómese de la mano de Dios, dispóngase desde hoy, a partir de hoy, a tener comunión con Dios, a capacitarse, a aprender en la palabra de Dios los fundamentos, los esenciales, lo que todo cristiano debería conocer antes de emprender su proyecto de vida espiritual. Para comenzar vamos a tener en cuenta tal vez a uno de los personajes más relevantes del Nuevo Testamento. No les estoy hablando de Jesucristo, que sin lugar a dudas Él es el personaje relevante. Estoy hablando del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, según Pablo, pues él descubre, ¿cierto?, en su caminar diario, de que hay una batalla fuerte, una batalla diaria, permanente, que usted y yo debemos ganar, pero que sin lugar a dudas, pues nos va a demandar y nos va muchas veces a quitar, digamos, la mirada de nuestro norte, que es cumplir la voluntad de Dios. Y esta batalla tiene que ver con nuestra carne, es enfrentar nuestra carne. Esta batalla es nuestro espíritu luchando contra la carne, contra la sangre. Y por eso es que usted y yo no necesitamos armas, ¿cierto? Como uno normalmente entiende el concepto de armas, sino que realmente lo que necesitamos es el poder de Dios manifestado en nuestra vida. El propósito de Dios siempre ha sido derribar las fortalezas que se levantan en nuestra vida. Las fortalezas que se levantan justamente para llevarnos a nosotros a no experimentar, a no disfrutar, a no conocer a ese Dios grande y maravilloso que está profundamente interesado en nuestra vida. Por eso entonces el apóstol Pablo nos presenta en el libro de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 3, en el verso 5, este pasaje lo vamos a estar utilizando durante todo este seminario. Y dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De ahí entonces que usted y yo entendamos lo que el apóstol Pablo nos está expresando. Lo que él nos está diciendo a nosotros es que usted y yo tenemos una dura batalla que es permanente, que es diaria, y justamente es contra nuestra carne y contra nuestra sangre. El interés de nuestra carne siempre será llevarnos a vivir en contra del Espíritu, en contra de lo dispuesto por Dios, en contra de lo que Dios ha establecido como propósito para nuestra vida. De ahí entonces que usted y yo nos armemos con las armas de nuestra milicia, que ojo, no son carnales, sino que son armas poderosas en Dios. Y esas armas sirven para destruir fortalezas. Derriban argumentos que se puedan levantar contra nosotros, pero sobre todo derrotan y destruyen toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas hoy reniegan de Dios? ¿Cuántas personas hoy, con un corazón soberbio, con un corazón altivo, han decidido vivir su vida conforme a su voluntad y han hecho a Dios a un lado? Han despachado a Dios de su vida y pretenden ser felices, pretenden alcanzar metas, pretenden alcanzar gloria. Pero esa gloria es la que se desvanece. Esa es la gloria y esa es la vanagloria que te brinda el mundo. De ahí entonces que sea tan importante este seminario para nosotros, porque estamos hablando justamente de romper esquemas mentales. Y un esquema mental es justamente una estructura, algo que se ha constituido ya en nuestra mente, que justamente es producto de experiencias, que es producto de sentimientos, que es producto de nuestra voluntad. Vamos a imaginar por un momento que nuestra vida, entonces, de acuerdo como lo hemos venido aprendiendo en bibliatogo.com, en el nivel esencial del cristiano, el primer tema que yo les he publicado ahí tiene que ver sobre la manera como usted y yo fuimos diseñados y fuimos hechos por Dios. Y cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer, se propuso entonces poner en el hombre un espíritu para tener comunión con el espíritu. Puso en nosotros un alma para que tuviéramos entonces un carácter, una personalidad, pero sobre todo para que nos relacionáramos con el medio ambiente. Y puso en nosotros un cuerpo que es material, que es de carne, para que justamente pudiéramos tener vida en un mundo que es material. Pero el propósito de Dios era que quien gobernara mi vida fuera mi espíritu. Porque en la medida en que mi espíritu es gobernado por Dios, entonces mi alma y mi cuerpo se someten a la revelación, se someten al plan y se someten al propósito de Dios. Pero si nosotros vemos, la gran mayoría de nuestra vida la hemos vivido contrariamente. Hemos vivido nuestra vida de cuerpo y nuestro cuerpo gobernando a nuestra voluntad que está en el alma, y casi que en la gran mayoría de nuestros años lo que hemos hecho es ignorar al Espíritu. De ahí entonces que el apóstol Pablo nos teje a nosotros este pasaje de 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 al 5. Y hay algo que es bien importante aquí. El apóstol Pablo dice que cuando nos armamos con estas armas poderosas, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El éxito de la vida cristiana es la obediencia absoluta, completa y deliberada a Jesucristo. Jesucristo vino a ser modelo, molde, ejemplo de comunión con Dios, de dependencia completa y absoluta de Dios. Jesucristo fue el primer hombre gobernado completamente por su Espíritu. Y cuando mi vida entonces es gobernada por el Espíritu, mi alma y mi cuerpo se someten a la voluntad, a la revelación, a la soberanía, al plan y al propósito de Dios. La gran mayoría de nuestros conflictos comienzan en el cuerpo. La gran mayoría de nuestros conflictos comienzan en nuestros pensamientos, en la manera como usted y yo hemos decidido vivir nuestra vida, a nuestro antojo, a nuestro parecer.
Por eso entonces, para desarrollar este seminario, vamos a echar mano de unos puntos que vamos a considerar como ideas esenciales o ideas principales del tema, y van a observar ustedes lo interesante de cómo este 2 Corintios capítulo 10, 3, 5 se convierte casi que en la plataforma para que usted y yo entendamos cómo comenzar a romper nuestros esquemas mentales. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Derribar fortalezas en nuestra vida. Derribar fortalezas de pobreza, derribar fortalezas de rechazo, derribar fortalezas de complejos de inferioridad, derribar fortalezas de yo no puedo, derribar fortalezas de a mí todo el mundo me ignora, derribar fortalezas de a mí nadie me tiene en cuenta, derribar fortalezas de yo nací para fracasar. Derribar fortalezas es el objetivo de este seminario. Por eso, entonces, el primer punto que usted y yo vamos a estudiar hoy tiene que ver con las fortalezas son los blancos principales en nuestra guerra. Y recuerde, esta guerra es espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y vamos a vencer con el espíritu lo que está sucediendo en nuestra alma. Y vamos a vencer con el espíritu lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. De ahí entonces que un milagro sea posible, un milagro físico, porque el espíritu es más fuerte que la carne. Entonces, lo que usted y yo vamos a aprender hoy, partiendo de 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, es que lo primero que usted y yo, el primer paso que debemos dar es entender, es una pelea que no se puede usar, en la que no se puede usar inteligencia ni fuerza. Para romper fortalezas, para romper los esquemas, para derribar fortalezas, no importa qué tan capacitado sea usted, no importa cuántos títulos haya obtenido, no importa ni siquiera el dinero que tenga guardado en el banco. No. No hay inteligencia y no hay fuerza suficiente para derribar fortalezas que se han establecido en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Las únicas armas que derriban fortalezas son las armas espirituales. Por eso los primeros blancos espirituales son las fortalezas que hay en nuestra mente. Ahí en la mente es el caldo de cultivo. Ahí donde se generan los pensamientos, donde está el intelecto, ahí es donde usted y yo comenzamos nuestro camino para alejarnos de Dios. Cuando usted y yo tenemos una mente gobernada por nuestro propio yo, por nuestro ego, cuando usted y yo no hemos podido quitar el primer lugar, la capitanía de nuestra vida al yo, al ego, a la vanidad de este mundo, entonces Jesucristo no puede ocupar el lugar que le pertenece. De ahí que nuestra vida no sea espiritual. Y de ahí entonces, ahora que estamos aprendiendo, lo primero que usted y yo debemos poner como objetivo en la mira son las fortalezas que están en nuestra mente. ¿Cuántas cosas hoy tu mente te dice que te limitan, que te acomplejan, que te avergüenzan, que te destruyen, que te impiden vivir la vida con la libertad a la que Cristo te llamó? ¿Cuántas situaciones de tu vida hoy que han pasado en tu mente, recuerdos, experiencias vividas, hoy sencillamente te han vuelto una persona lenta, cargada y amargada? ¿Por qué? Porque cuando Cristo no está en el corazón del hombre y de la mujer experimenta un vacío. Y ese vacío, por más que tratemos de llenarlo, por más que tratemos tú y yo de suplir la necesidad, ese vacío se hará todavía más grande, todavía más profundo y echará raíz. Eso es lo que vamos a conocer como las raíces de amargura, las raíces de dolor. Esas fortalezas entonces comienzan a echar raíz y son raíces no pequeñas, bastante grandes. Por eso vemos como un segundo punto relevante el estímulo del medio ambiente.
Y vamos a tener en cuenta dos pasajes, Efesios capítulo 2, verso 1, 2 y Romanos 12, 2. Preste atención a esto. Usted y yo, en el principio, por Dios, fuimos creados y fuimos diseñados para vivir en comunión con Él. Y segundo, para cumplir el propósito por el cual Él nos creó, nos hizo y nos diseñó. Pero usted y yo tomamos la decisión de separarnos de Él. Nuestra herencia espiritual ha sido de muerte. Eso fue lo que produjo el pecado. Cuando Adán y Eva toman la decisión de vivir conforme a su voluntad, le abren la puerta al pecado. De ahí que Efesios capítulo 2, verso 1, 2 diga, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, preste atención a esto, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la cultura de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo contrario a la desobediencia? La obediencia. Estudiábamos en 2 Corintios 10, 3 al 5. Entonces, ser cristiano y vivir bajo la antigua naturaleza, la naturaleza del viejo hombre. De ahí entonces que nos desarrollemos amargados, que nos desarrollemos pidiéndole a todo el mundo, por favor, ore por mí porque Dios a usted sí lo escucha. Cuando Dios nos dotó a nosotros de un espíritu para tener comunión. Aparte de eso, desarrollamos comportamientos. No somos testimonio, no somos luz ni siquiera para nuestros seres amados más cercanos. Nos viven criticando y señalando y diciendo, oye, ¿y tú no que eres cristiano? ¿Y por qué eres tan amargado? ¿Por qué eres tan iracundo? ¿Por qué te entristeces tan fácil? ¿Por qué lloras por todo? Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que tiene que ser renovado? Mi entendimiento. Pero cuando la Biblia me dice a mí, no os conforméis a este siglo, lo que me está expresando es, no tomes la forma de este siglo. No te vuelvas como son las personas de este siglo. De ahí que muchas veces los hijos ya adolescentes le digan a los padres, papá, pero es que los tiempos han cambiado. En tu época era diferente. Sí, eso es cierto, los tiempos han cambiado. Pero hay una verdad. La Biblia nos dice, a usted y a mí, no te conformes. Luego, no tomes la forma como es todo el mundo por estos días. Porque si tomas la forma de cómo es todo el mundo por estos días, luego no te quejes por el tipo de vida que estás viviendo. Y la Biblia nos dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Luego, lo que Dios quiere no es solamente tener comunión con el Espíritu, sino a través del Espíritu transformar profundamente mi ser. Voy a explicártelo de una manera sencilla. Dios, lo primero que creó de ti fue tu espíritu. Y Dios tomó 3 elementos para dar forma a tu espíritu. Tomó la intuición, tomó la comunión y tomó la conciencia. Te dio la comunión para tener comunión contigo, pero tú percibes esa comunión gracias a la intuición. Y esa comunión se traduce a la conciencia para ser llevada al alma. La conciencia que está en el espíritu. Cuando yo tengo mi conciencia sometida a Dios, ahí sí entiendo lo que es bueno o es malo. Una persona que no tiene vida espiritual no tiene conciencia. Una expresión que se utiliza mucho en mi país tiene que ver con los conductores, que son un poco apresurados. Y decimos tan inconsciente. Es decir, no tiene conciencia del error que está cometiendo. Y es cierto.
Cuando yo no tengo vida espiritual, yo no soy consciente del estado y de la realidad en la que se encuentra mi vida. Por el contrario, me he conformado a este siglo. Y normalmente lo que hacemos es compararnos a otros. No, pero es que yo comparado a esta persona, yo estoy muy bien. Y decimos entonces, no, pero es que esa persona realmente, esa persona sí necesita de Dios. Mientras que la Biblia nos dice a usted y a mí, transfórmese. Pero la manera de transformarse es renovándose. Y renovando un área específica de nuestra vida que tiene que ver con el entendimiento. Y el entendimiento está en el alma. Porque el alma, cuando Dios la diseñó, tomó tres elementos: la mente, las emociones y la voluntad. Y Dios entonces, a través de la conciencia, transfiere información al alma. ¿Y quién percibe? La mente. ¿Quién genera la chispa para la acción? La emoción. Pero ¿quién toma la decisión de actuar? La voluntad. Pero si tú te fijas, normalmente al ser humano de hoy le falla la voluntad y por ende le falla absolutamente todo. Usted y yo necesitamos primero generar vida en mi espíritu, para que a través de mi espíritu yo pueda ser transformado en la medida que soy renovado en el entendimiento. Muchas personas escriben a Biblia to Go y dicen, pero es que leo la Biblia y no entiendo. Ah, es porque tienes que renovar tu mente. ¿Y cómo así renovar tu mente? Ah, tienes que ser transformado por Cristo. ¿Y cómo así ser transformado por Cristo? Sí, tienes que aceptarlo en tu corazón. Es decir, toma la decisión de ya no ser más como son las personas de hoy. Y si tú aplicas esto a tu vida universitaria, a tu vida académica, a tu vida familiar, te vas a dar cuenta que tú nunca vas a entender a tu pareja en la medida en que no renueves tu amor por él o por ella, en la medida en que no renueves tu necesidad de comunicarte con él o con ella, en la medida en que no transformes el ambiente en el cual ustedes están viviendo. Y cuando hemos vivido esa etapa de ser transformados, renovados y ahora nuestro entendimiento ha sido aclarado, viene un resultado maravilloso para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuándo yo entiendo la buena voluntad de Dios? Cuando ha sucedido previamente que mi entendimiento ha sido renovado por causa de que he sido transformado. Porque a muchas personas les cuesta entender la voluntad de Dios, porque no han vivido este tipo de trato. Dios quiere tratar hoy mi vida. Pero usted y yo, ¿qué recibimos? Usted y yo del medio ambiente en el que nos movemos. ¿Para qué orar? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Por qué si Dios es Dios permite tanto mal? ¿Por qué si Dios es Dios permite que se destruyan los hogares, que mueran niños, que haya hambre en el planeta? Y entonces recibimos todo ese estímulo del medio ambiente. Y eso finalmente nos deja a usted y a mí, como son todas las personas en este siglo. Nos conformamos y decidimos entonces que sí, todo está mal. Lo mejor es, como decimos aquí, apague y vámonos. Pero la realidad es que para yo descubrir cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida, lo primero que debo hacer es renovar mi entendimiento. Y para renovar mi entendimiento, tengo que ser transformado. Pero para yo ser transformado, tengo que tomar la decisión de ya no conformarme a este siglo. ¿Y quién marca esa diferencia? El Espíritu Santo y Jesucristo. Absolutamente nadie más. Usted podrá cambiarse el color del cabello, podrá cambiar todo su vestir, podrá cambiar la manera como habla, pero el cambio interno es el único que genera la transformación total y completa. Por eso entonces llegamos a un tercer punto. Hablamos de acción, costumbre y fortaleza. Prestemos atención a esto. Santiago en el capítulo 1, en el verso 12 y 13, 12 al 15 mejor, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago expresa de que el pecado es engendrado. Y él explica claramente que la iniciación del mal no proviene de Dios. Es decir, el propósito de Dios al probar nuestra vida y al proponernos a usted y a mí desafíos no tiene que ver en nada con destruirnos o llevarnos al pecado. La intención de Dios, como es natural de aquel que crea, es probar su creación. De ahí entonces que usted y yo, a la luz de lo que leemos en Santiago, comprendamos que muchas fortalezas que se han enraizado en nuestra vida nos van impidiendo tener la habilidad de decidir y de actuar de una manera continua, de una manera permanente. Dice la Biblia en Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. De ahí entonces que todo pensamiento y acción negativa que no puedes controlar traerá como consecuencia una fortaleza más que echará raíces y lo que hará será destruir el propósito de Dios en nosotros, interrumpir el plan de Dios en nosotros. Entonces la pregunta aquí es, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta realidad? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la estrategia para ganar la batalla? Lo primero que debemos entonces tener en cuenta, y tome nota de esto, es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La primera es la Biblia, como el recurso más óptimo. La lectura diaria de la Biblia traerá para nosotros fe. La fe es resultado de oír la palabra de Dios. Ya no de prestar atención a lo que el mundo dice, expresa, propone, no. Sino prestar atención al plan y al propósito de Dios. El segundo recurso tiene que ver con la Biblia, pero usar la Biblia con un sentido, con un propósito. Dice la Biblia en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué expresa esto? Que la Biblia nos ha sido dada para estudiarla. No simplemente para leerla, no simplemente para tenerla abierta en un rincón de nuestra casa. La Biblia nos fue dada para que la usemos, pero fruto de conocerla, fruto de experimentarla, fruto de dejar que la Biblia hable a nuestro corazón, a nuestra vida, fruto de reconocer delante de Dios nuestros errores, nuestras limitaciones, fruto entonces de todos los días disponernos para que sea Dios, todos los días revelando su presencia a nosotros. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo en bibliatogo.com. Ese es el propósito de lo que todos los días estamos nosotros haciendo a través del Internet. Estamos usando un medio que muchos utilizan para destruir, o bueno, para conquistar a la novia, o bueno, para comunicarse con un familiar. Pero hoy nosotros lo estamos utilizando para decirle a las personas, ven y juntos sigamos a Cristo. Ven y juntos estudiemos la Biblia y permitamos que la Biblia haga en nosotros y cumpla en nosotros el Salmo 23:1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Buscar a alguien para que te instruya. Si usted está interesado en aprender
en ser instruido, en ser pastoreado, en ser orientado, pues busque un ministerio o venga a Biblia to Go y armemos una comunidad, así sea virtual, dice uno, ¿no? Donde orientemos vidas para que todos los días conquisten cada día las batallas de la fe. También entonces, otra estrategia para ganar la batalla, esta batalla que es dura, que es difícil, pero que hay que enfrentarla, tiene que ver con 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabes qué entendió Cristo? Que Él era hijo del Padre. Por eso, una de las estrategias, yo diría de las número uno, tiene que ver con conocer a Dios como mi papá. Entender que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Entender que Él me escogió, me llamó y que tiene un plan glorioso para mi vida. Que me toca a mí descubrir. Que me toca a mí pagar el precio, dar la pelea, luchar la batalla de la fe para vencer. Esto no es fácil. Las personas que hoy están llegando, nuevos a la vida cristiana, déjeme decirle, esta vida no es fácil, esta vida no es sencilla, porque en esta vida tu yo no sirve, tu ego no sirve, tus cartones, tus títulos no sirven, porque la lucha no es física, es espiritual. De ahí entonces que leamos en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes qué está haciendo el enemigo ahora mismo? Está buscando la manera de destruir. Está buscando la manera de ver cómo caes. Está buscando la manera de limitar tu fe, de limitar tu visión, de limitarte a ti. Y te va a decir, ¿usted para qué ora? ¿Usted para qué se arrodilla? Y empiezas a razonar. Pues hoy quiero decirte algo. Romanos 10:17 dice que la Biblia trae fe a nuestra vida. ¿Y sabes qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe necesita convicción, mientras que la razón necesita visión. La razón cree a lo que ve. La fe cree a aquello a lo cual tú le inviertes convicción. Por eso tú te desafías a orar. Te desafías a alabar a Dios. Te desafías a compartir a otros el mensaje de Cristo. Te desafías a llevar a los necesitados, a los que hoy experimentan emergencias familiares, emergencias espirituales. Por eso hoy tú estás aquí, porque quieres aprender. ¿Sabes qué tan difícil es reunir personas que quieran venir y aprender de Dios? ¿Sabes qué tan difícil, tan duro es arrancar de las garras del enemigo almas y vidas que hoy se pierden? Aún no nos vayamos al tema de la droga, del alcohol, no. Se pierden en la depresión, se pierden en la decepción, se pierden en el desamor, se pierden en los traumas del pasado, en aquellos recuerdos de experiencias, de frustraciones. Por eso, Juan 8:44 hace una clara afirmación. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso entonces, cuando tienes vida en el Espíritu, ¿sabes qué sucede? La mentira está expuesta. La mentira del enemigo está expuesta. ¿Tú quieres que te diga en menos de 30 segundos por qué el diablo es mentiroso y al mismo tiempo es tonto?
por una razón simple. Cuando él habló con Eva acerca del fruto del árbol, él le dice a Eva, es que sabe Dios que el día que comas de él, seréis como Dios. ¿Sabes qué hace un mentiroso? Un mentiroso te dice, es que puedes llegar a ser algo que ya eres. El sentido de esto, el sentido de la vida cristiana y la caída del hombre en el pecado se da porque el diablo le ofrece al hombre algo que él no pudo obtener, algo que él no pudo alcanzar, porque si hay alguien que siempre ha querido ser como Dios, es él, y nos vendió la mentira y no la creímos. Y hasta hoy hemos visto y vivido la consecuencia de aceptar esa mentira como verdadera. Por eso, la estrategia que hoy usted y yo tenemos que aplicar tiene que ver con exponga la mentira que hoy usted está viviendo. Exponga la realidad de su vida delante de Dios y empezará a ganar la batalla y empezará a derribar fortalezas en su vida. Porque la tarea y el arma principal de nuestro enemigo es la mentira. Por eso la defensa ante la mentira es la verdad. ¿Y quién es verdad? Jesucristo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad tiene que ser conocida. La verdad no la tiene nadie. La verdad es Él. Es la verdad de su vida, la verdad de su persona, la verdad de su obra, la verdad de su acción sanadora, restauradora y amorosa en nuestra vida. Por eso desde hoy usted y yo tenemos que aplicar estas estrategias. Le invito a usted entonces a transformar su mente. No se conforme más a este siglo. No tome más la forma de este siglo. Permítale al Espíritu Santo transformarle, renovarle, restaurarle, restituirle, reconfortarle. Permítale al Espíritu de Dios el hoy ser eso que hoy usted experimenta en la ausencia de su corazón. Permítale al Espíritu Santo hoy ser quien llene hasta lo más profundo de su ser. Permítale al Espíritu Santo hoy venir y llevarle a usted a vivir al estilo de Cristo. Colosenses 3:16 nos enseña la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debemos transformar nuestra mente? La palabra de Cristo debe morar en mi vida. No sea tacaño al momento de leer la Biblia. Y no solamente léala, estúdiela, memorícela, medítela, óigala, compártala, aplíquela, practíquela y llévela a otros también, para que otros también lleguen al conocimiento de Cristo. Primera de Pedro 1:13 enseña, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos toca a usted y a mí ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Decirle a Cristo hoy, toma la soberbia de mi vida. Decirle a Cristo hoy, toma la altivez de mi corazón. Cuando somos soberbios, Dios nos mira lejos. Pero cuando somos humildes y simples y sencillos, Dios no se puede aguantar un corazón que es humilde. Él tiene que tenerlo cerca para ponerlo siempre en alto. Si buscamos una aplicación y una práctica en nuestra vida, todo esto que hemos estudiado hoy tiene que ver con llevar cautivo nuestros pensamientos a la presencia de Dios. Tomar cada pensamiento de nuestra mente, tomar cada pensamiento, cada idea, cada sueño, cada visión, cada experiencia, cada momento de nuestra vida
hacer un balance completo de año a año nuestra vida, llevar cautiva todo este pasado a la presencia de Dios. Y ahí, aprendiendo a hacer esto, desde el primer cuadro de mi mente, desde la primera experiencia, desde el primer momento, ahí en ese momento cuando me sentía solo o sola, cuando sentía que había perdido todo, cuando me sentí frustrado o rechazado, ahí en esa primera instancia, en ese primer momento. Y cuando llevas eso a la presencia de Dios, ¿quién crees tú que está esperando empezar a tratar tu corazón? El maravilloso Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que más cerca tienes tú de Dios? A la persona maravillosa del Espíritu Santo. Invítale hoy. Él está dispuesto. Él está interesado en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Él está dispuesto hoy a conquistar una vez más tu corazón. Hay esquemas mentales hoy en tu mente que te impiden ver los milagros, los prodigios y las señales. Hoy hay pensamientos en tu vida de tristeza, de dolor, de amargura, de resentimiento. Hoy tal vez hay experiencias en las que usted y yo podríamos decir, es que tengo la razón, a mí me ofendieron, sí. Pero también ahí Dios quiere actuar. También ahí Dios quiere sanar. También Dios ahí quiere restaurar. Por eso yo le invito a usted esta noche para que oremos. Y para que juntos pidamos a Dios por nuestras vidas. Para que sea Él hablando a nuestro corazón y trayendo la revelación que necesitamos. Dígale a Dios, amado Padre, hay esquemas mentales en mi mente y en mi corazón. Hay estructuras que yo mismo he construido y me han vuelto la vida tan cuadriculada que aún a ti te he impedido actuar. Dígale a Dios cuál es el deseo suyo esta noche. Dígale a Dios cuál es su condición real esta noche. Dígale a Dios cuál es la verdad y cuál es la realidad de su vida esta noche. Él la conoce, pero Él quiere oírla con sus labios, con su voz, de su propia boca. Porque Él necesita comprobar qué tan dispuesto o dispuesta está usted hoy para vivir la libertad a la que Cristo nos llamó. Decíamos que todo esto tiene que ver con llevar cautivos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos esclavizan y muchas veces nos impiden vivir y disfrutar el estilo de Cristo en nosotros. Hemos perdido oportunidades, Señor. Hemos perdido momentos de alegría que se han traducido en dolor, tristeza y frustración, simplemente porque han aflorado en nosotros nuestras limitaciones, porque han aflorado en nosotros la soberbia, la altivez, y por reclamar derechos, tal vez dañamos a otros, amado Padre. Por eso dígale a Dios en esta noche, ¿qué es lo que usted realmente quiere lograr? ¿Qué es lo que usted realmente quiere que Él haga en usted? Piense por un momento que usted está entrando a la sala de cirugía de un médico que es especialista en tallar esa vasija de barro que se ha destruido con el tiempo. Y ese alfarero es capaz, en un instante, de devolverle su perfección, su hermosura, su gracia. Si usted no ha entendido todavía que una vez estuvimos en las manos de Dios, cuando éramos solamente un embrión, y estando ahí en las manos de Dios, Él conquistó nuestras vidas y nuestros ojos le vieron, le contemplaron. Contemplamos la hermosura de su majestad. Pero hoy que nuestro cerebro se esfuerza para recordar ese momento,
Nos damos cuenta que nuestro cerebro no es lo suficientemente capaz de volver ahí, a ese momento. Pero hay algo en mi ser que se llama el espíritu. Y mi espíritu sí sabe muy bien lo que es del espíritu. Por eso hoy lo primero que debemos poner de acuerdo con Dios es nuestra área espiritual. Debemos volver a Él nuestro corazón. Debemos volver a Él nuestro espíritu para que lo lave, lo limpie, lo purifique, lo santifique, lo dignifique una vez más. Y que a través de nuestro espíritu Él conquiste nuestra alma y nuestro cuerpo. Las batallas no se pierden en la mente, hijos de Dios. Las batallas se pierden cuando nuestro espíritu está débil. Cuando no hemos alimentado nuestra vida espiritual. Ahí es cuando desfallecemos. Ahí es cuando la Biblia dice que el joven se cansa, flaquea y se cansa y cae. Pero dice la palabra de Dios, en una hermosa expresión, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán sus alas como las águilas, volarán, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. De ahí que usted hoy se disponga a romper sus esquemas mentales y a vivir la vida al estilo de Cristo. Dios tiene un plan. Dios está muy interesado en su vida. No tanto ya en lo que pueda hacer en usted, sino en lo que hará a través de usted. Amado Padre, yo te doy gracias por esta preciosa noche. Gracias por las personas que hoy aceptaron la invitación, asistieron, y porque cada martes y jueves estaremos aquí, Señor, reunidos mientras tú nos prestes la vida y el tiempo para llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Te oro por Latinoamérica, Señor. Te oro por Centroamérica. Te oro por Norteamérica, por Europa, Señor. Te oro por Asia, por África, por la Oceanía, Señor. Trae paz a los corazones. Que tu palabra se multiplique, Señor. Que se levante multitud de siervos para hablar de ti, para dar testimonio del único Dios y Padre que es verdadero, justo y eterno. Padre, en esta noche bendigo la vida de las personas que hoy están en la sala, aquellos que más tarde, porque lo sé, verán la grabación de nuestro tema de esta noche, y por los que en las semanas siguientes, oh Dios, verán este seminario, que sus vidas, sus corazones y sus almas sean transformadas, sean renovadas y sean restauradas. Te alabamos y te bendecimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén.